Continuamos en este viaje por todo nuestro país y en este caso en Aulas Argentinas hemos recibido a Marcelo Cotton, tenemos la agradable visita de Marcelo, que es guionista, escritor, productor radial y docente, entre muchas cosas más, ¿no? Buenas, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, acá, primero que nos cuentes qué es todo esto de narrativa radial que llevas hace un montón de años y cómo eso se puede proyectar en distintos niveles, ¿no? Tanto en la educación como en las radios, principalmente las universitarias, que es por donde salimos. Bueno, narrativa radial, ahí estoy bien, ¿no? Narrativa radial es un espacio independiente que surgió hace ya muchos años, creo que 15, te quedaste corto, si no me equivoco, el 2007, por ahí, cuando curiosamente empezamos a hacer podcasts sin darnos cuenta que se llamaría tiempo después así, porque somos un grupo, muchos docentes, algunos locutores, guionistas, productores, amantes de la radio, que lo que más nos gustaba de la radio era la posibilidad de contar historias, claro, ya sea de ficción o de no ficción. Pero bueno, sabiendo y siendo conscientes de que el espacio para ese tipo de productos sonoros, radiales, estaba limitado y en las radios, por distintos motivos, que no, por ahí no vienen al caso ahora, dijimos, armemos algo. Y una persona muy amiga nos dijo, tienen un montón de material ustedes, ¿no? Incluso de alumnos, ¿por qué no lo suben a una página web? En aquel momento no había redes sociales, pero sí las páginas web permitían que ese material se empezara a difundir. Claro, alojar el contenido sonoro. Exacto. Nosotros no sabíamos que eso después serían los podcasts, pero dijimos, bueno, dale, hagamos una página web, pongámosle un nombre a esto. ¿Cómo se llama? Narrativa radial. Vamos para adelante. Bien. Subimos ese material y empezamos a ofrecer capacitación en radioteatro, ya sea desde la cuestión de la interpretación, como desde el guión, también incluso desde la edición sonora. Y bueno, es un espacio que fue tomando su lugar, un lugar que creíamos que estaba vacante, creemos que todavía sigue vacante. Sí. Entonces el origen fue creaciones propias de ustedes y también lo que habían tenido en distintas experiencias como docentes. Bueno, sumando ahí, cuando hablamos de estos contenidos sonoros, de esta narrativa radial, ¿qué comprende específicamente? Porque hablas de lo que en el momento todavía no sabíamos que era podcast. En aquel momento decíamos, faltan las historias en la radio. Claro. Falta lo que antes se llamaba radioteatro, sí, o documental. Es decir, poder contar historias, ya sea de ficción o no ficción, no estaba muy presente. No estaba en el día a día. No estaba en el día a día, tal cual. Y no iba a estar por un tiempo largo. Entonces, fue como un espacio para decir, bueno, inauguremos un espacio donde esto pueda ser posible. Y teníamos esa posibilidad de alojarlo en una página web y darle un nombre a ese espacio. Y las historias, es decir, porque por necesidad, en este caso propia, casi de forma autodidacta, si se quiere, decidieron ocupar en la web el espacio que no había en la radio. Ahora, ¿cómo surge esto de, yo quiero contar mi historia? ¿La guiono, la edito, la produzco? ¿Cómo surgió? Porque una persona sola, si bien es posible, es mucho más complicado. Sí, bueno, surgió porque teníamos materiales de experiencias anteriores. Incluso yo había guionado y producido un ciclo, primero en Radio Nacional, después en Radio del Plata, previamente a esto que te estoy contando, de la formación, sí, de narrativa radial, un ciclo de ficción mezclado con algunas... actualidad o algo así. Exactamente, que se llamaba Argentina al Diván, un programa que en su momento fue bastante dentro de los amantes de la radio, fue bastante reconocido. Estaba el actor Juan Palomino como uno de los actores principales de esa historia y ya ese material estaba disponible, ya había salido al aire, pero era de colección, no era un material que vos decís,
para que salga una vez. No, es un material para volver a escuchar. Claro. De esa fugacidad de la radio a veces nos juega a favor de este tipo de materiales. Por eso la importancia de almacenarlos en algún lugar. Por eso te digo, antes que existieran todas estas plataformas. Antes del streaming, como lo conocemos hoy, ya existía la posibilidad. Lo que pasa es que no estaba difundido a nivel mundial, digamos, o a nivel genérico. Era para, como decías vos, coleccionistas o fanáticos de determinado género. Claro. Coleccionémoslo, tengámoslo, y las experiencias que habíamos hecho nosotros, como esta que te cuento, Argentina al Diván, y la que hacían los alumnos que nosotros teníamos, ya sea dentro de Narrativa Radial y anteriormente en otras instituciones, donde nuestras materias, las materias que nosotros dábamos, los ejercicios eran crear una ficción sonora, por ejemplo, o un mini documental o una crónica sonora que valía la pena guardarla, volverla a escuchar, compartirla y escucharla cuando uno quisiera. Y así fue, se fue creando a partir de esa necesidad. Y al ponerle un nombre y al especializarnos en esta materia del relato sonoro, empezamos también a ofrecer capacitación. Claro, porque Narrativa Radial no quedó solo en un lugar de alojamiento de buenos materiales de colección. Quedó en una proyección mayor. Exacto. Ya sea a través de las capacitaciones, como después en algunos proyectos que surgieron, en este caso en puntual, el más importante, con Sagay, con Fundación Sagay, que apoyó un proyecto que nosotros le llevamos, que era producir ficciones sonoras y distribuirlas a través de una gran red de radios, entre ellas las radios universitarias, por sobre todas las cosas, y convocar actores para que estos materiales se grabaran, se distribuyeran por esa red de radios en todo el país y posteriormente se subieran a las plataformas de podcast, donde hoy ya obviamente están disponibles. Bien, para volver al tema del origen de este contenido, si querés del género, que más allá de formar parte del mundo del podcast, lo que decís vos de la ficción sonora, tiene una estructura específica. Actuación, guión y todo lo demás que lleva la edición, la búsqueda de sonido, la musicalización y demás. ¿Cómo le explicamos esto a quien nos esté escuchando en cualquier lugar del país para que lo pueda generar, que lo pueda producir y entender que hay una diferencia entre un podcast de una entrevista, o que le dicen podcast de, o quizá alguna transmisión de algo que ya salió al aire y lo replicamos en las redes? En este caso es un producto específico de ficción, porque de eso estamos hablando, con actuaciones y un guión con una historia definida. ¿Cómo se lleva eso desde cero, digamos? Es un lenguaje particular. Sí. Un lenguaje con sus propias reglas. Eso es lo primero que uno tiene que entender. Que no estás haciendo teatro en radio, que no estás haciendo cine sacándole la imagen visual. Hay que comprender primero que nada que es así y que ese lenguaje particular tiene sus potencialidades y que hay que trabajar desde ahí, desde esa potencialidad y también de sus limitaciones, como todos los lenguajes. Es decir, por decirte una sola de las cosas que te puedo decir respecto a este lenguaje, no debemos meter en una escena a más de 4 personajes. Claro. Por ejemplo, eso es parte del lenguaje. ¿Por qué? Porque 4 voces interactuando al mismo tiempo, si se quiere, ahí empieza la confusión. Como no tenemos el apoyo de la imagen visual, tenemos que lograr identificar muy bien cada una de las voces. Eso es una de las tantas cosas. Pero partir desde el lenguaje sonoro es el inicio. ¿Qué quiero decir partir? Y además esto sí tiene que ver con el guión. Si empiezo a pensar en una historia, la tengo que pensar en sonidos, la tengo que pensar en voces. Eso es como el inicio de todo, ¿no? Claro, decir, la ambientación. No tenemos la imagen. ¿Cómo ambientamos el campo, por decir algo? Encontrar el sonido que identifique, por lo menos para el público en general, que estamos en el campo. Tal cual. Y la simpleza. El sonido adecuado, porque no es lo mismo si estamos en
en el campo, en plena, no sé, pampa húmeda, claro, que si estamos, no sé, en un campo cercano a, no sé, a una selva, por decirte. Elegir el sonido, porque el sonido es todo, porque es todo el escenario, ¿no? Yo siempre digo esto, que el lenguaje sonoro no es un lenguaje al cual le sacaron la posibilidad de ver o le sacaron la imagen visual. No. El lenguaje sonoro permite a través de los sonidos que vos proyectes como oyente en tu propia cabeza tu propia imagen. Claro. No es que no hay imagen, sino que ayudamos con el sonido a que vos la proyectes en tu propia cabeza. Entonces, cuidado, fundamental. Vos no podés pedirle al oyente que imagine que esa voz que está escuchando, que suena a una mujer indígena de 90 años, que imagine que en realidad, bueno, no, tiene 50 y es de la ciudad, o viceversa. No podés pedirle eso. El sonido lo es todo. El sonido proyecta imágenes en tu cabeza y vos tenés que ser muy respetuoso con eso. Sí, o que está viajando en tren y en realidad está en un bar. Claro, tal cual. Entonces, y bueno, y eso implica que también, que los actores cuando están interpretando puedan imaginarse que realmente están en un tren. Eso es lo más difícil, la dirección de actores, muy difícil. Es desde la dirección de actores y también desde el guión, porque vos no vas a escribir de la misma manera a un personaje, un diálogo de un personaje que está viajando en un tren hacinado con 40 grados de calor. No va a decir lo mismo, no va a expresar lo mismo, ni siquiera en forma escrita cuando escribo el guión, ¿no? Claro. Que si estás sentado cómodamente, no sé, en un bar. Es decir, se crea la imagen a partir de cómo suenan las voces y los sonidos, pero se crea de verdad. Y esta sencillez que tiene el lenguaje, porque es verdad, se puede hacer un radioteatro desde tu casa. Vos solo podés hacer un radioteatro si conocés, ¿no?, las distintas etapas por las que pasar. Eso es fantástico, es mágico. Pero tenés que tener justamente mucho respeto y mucho cuidado, porque no lo lográs fácilmente. No, claro. Tenés que creerte el juego y tenés que crear realmente la sensación. Faltando el soporte de la imagen y tal vez alguna otra interacción, es muy difícil mantener también esa ambientación y que la actuación la acompañe. Ahora, vos podés escribir en el guión detalladamente cómo están forradas las paredes, cómo el suelo que estás transitando, el ruido de una puerta que se abre. Ahora, ¿cómo se lleva eso desde el guión a la actuación y que esa ficción sonora suene real? Es un arte y es un trabajo que requiere como mucha concentración por parte de quien escribe, de quien dirige y de quien actúa. Claro. Bueno, a nosotros nos ha pasado poner a actores a correr en un estudio, a correr alrededor del micrófono, porque se requería que hubiera una respiración agitada, no porque necesariamente estaban corriendo. Bueno, ponete a correr. Bueno, hemos llegado a empujar a un actor, no sin violencia, por supuesto, pero a empujarlo desde atrás para que se generara desde la interpretación la sorpresa de que el efecto causado sorpresa, en la voz. Tal cual. Todo tiene que pasar por el cuerpo. Hay actores que ya tienen mucho laburo, por supuesto, ¿no?, de actoral y que tienen su propio mecanismo para hacer pasar por el cuerpo. Es el background que ya lo tiene incorporado. Sí, pero uno, desde el laburo que nosotros hacemos, lo tenemos que llevar al micrófono. Y los actores en general no tienen la preparación para llevar llevar el cuerpo a la voz. Exacto. Tenemos que ayudarlos a llevar el cuerpo a la voz y que ellos también entiendan que el cuerpo también está contando aunque no lo veamos. Porque muchos actores, por ignorancia y por falta de experiencia, se paran frente a un micrófono, porque siempre grabamos parados, Sí. En general, se graba parado. No tienen la experiencia de entender que cuando se paran frente a un micrófono para hacer ficción, no tienen que quedarse quietos, tampoco tienen que moverse demasiado porque hay un micrófono hay un plano que hay un plano que respetar. Bueno, varias cuestiones.
Y se ponen muchas veces solemnes frente al micrófono. Claro, ¿Viste? es la situación de hay un mediador Claro. entre el público y yo. El actor Sí. eso a veces también no lo tiene incorporado. Tal cual. ¿Y sabes qué? La proyección de la voz. El actor suele tener un micrófono adelante y se mete la voz para adentro. Mira, Sí. ¿Viste? Es como, claro, porque hay silencio, Qué entonces si hay intimidado. silencio, yo puedo hablar así total, y aparte lo tengo acá el micrófono, ¿no? Le hablo así. Pero resulta que el personaje tiene que estar en una cancha de fútbol, ¿no? Gritando por su equipo, entonces no puede hacer de cuenta que grita, no, tiene que gritar, ¿no? Tiene que alejarse del micrófono y ¿qué es? Proyectar la voz, por más que esté en un estudio de 2x2, proyectarla como si estuviese en como la si tribuna, estuviese claramente. en la tribuna, en la cancha de fútbol. Bueno, Marcelo, ¿y cómo resolvimos esto desde narrativa radial para que cualquiera acceda a poder guionar, a poder producir alguna de estas ficciones sonoras? El que quiere aprender, decís vos, Sí, o asesorarse, o decir, che, ¿por dónde vamos? bien. Y bueno, por supuesto, seguirnos en las redes como Narrativa Radial, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram. Así de fácil, @Narrativa Radial en Instagram. Y la página web, esa famosa página web que te conté que fue como excusa el inicio de todo, que es narrativaradial.com, y contactarse muy fácilmente con nosotros. Y primero que nada, ¿no? Hay que tener una historia para contar, que eso tenemos todos los días. A ver, ¿cómo la llevamos? Sugerencia, se conectan acá a narrativaradial.com, Sí. hablan con Marcelo, con las personas que están ahí. Ya que estamos en Sí. la parte del chivo, Dale. también asesoramos quienes quieren hacer un podcast o incluso grabar un audiolibro, un audiocuento. Ajá. También Bien. hacemos esos laburos, ¿no? Transformamos la palabra escrita en eso, en audio, ¿no? Pero en un audio que logre esto que estamos hablando, ¿no? Proyectar en la cabeza del oyente las imágenes que no están. Lo que decías de los actores, que Todo eso. se guardan la voz, o de cualquiera de nosotros, no es lo mismo leer un libro que interpretar la historia que está en ese libro. Uf. Y en la lectura se nota eso. Se nota. Y además, cuando escribimos con el chip de la escritura. Bueno, claro. ¿Cuál es el chip de la escritura? Que tiene que ver con que la lectura es en soledad y para adentro. No, y además la tenés ahí presente. En el Y lo volvés- sonoro Ah, pasó. pasó. Volvés a leer las veces que vos querés, le ponés las voces que vos querés a los personajes en tu imaginación. Como decís vos, lo que se escucha es lo que se escucha. Y pasó y pasó. Y no te imaginaste lo que tenías que imaginarte y no pasó. Y cuando volvés decís, ¿dónde estoy? Bueno, acá. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Acá en Aulas Argentinas tuvimos la presencia de Marcelo Cotton, guionista, escritor, productor radial, docente y muchas cosas más desde Narrativa Radial. Continuamos en Aulas Argentinas. Aulas Argentinas. Todos los puntos del país, todos los paisajes y todas las miradas.